El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor, su misericordia, su paz, estén rodeándolos a todos, a cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que busquen en su Biblia libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 42 para disertar sobre esa cita y más específicamente sobre el tema que he denominado un culto clásico para los tiempos modernos. Así es que le animo, busque su Biblia y escuche el texto bíblico donde vamos a fundamentar esta reflexión. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios nos bendiga de una manera sobrenatural por esta palabra. Quiero invitarles a que me acompañen en oración, rogando al Señor que nos dé entendimiento espiritual de su palabra, que su Santo Espíritu nos guíe hacia todo aquello que es verdadero, que es recto, que es sano y que contribuya a nuestra edificación espiritual. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo, que nos prodigas tu santa y bendita palabra para que nosotros vivamos por estos preceptos. Guíanos, Señor. Guíanos entre tanto que yo comunico lo que dice tu palabra y que tu pueblo, Señor, y todo aquel que escuche pueda entender espiritualmente esta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos me estoy encomendando. Amén. Amén y amén. Bien, reitero, la temática la he denominado un culto clásico para los tiempos modernos. Es decir, para estos tiempos que estamos viviendo. La idea que estoy de entrada tratando de que ustedes comprendan es de que podemos rendir a Dios un culto esencialmente básico, un culto basado en las Escrituras, pero adaptándolo a la modernidad, adaptándolo a estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo, según los sociólogos y los historiadores, estamos viviendo los llamados tiempos posmodernos o tiempos de la modernidad. Bien. Ante esta realidad, no podemos negar que tenemos que buscar la manera de rendir culto a Dios, sí, adaptándolo a las necesidades posmodernas de nuestra gente. Eso no quiere decir que nosotros abandonemos, como se denomina en algunos círculos, la senda antigua. No, la idea es que nosotros esencialmente aprendiendo y rindiendo culto a Dios conforme dicen las Escrituras,
nosotros podamos comunicar un mensaje que sea entendible por la gente en estos tiempos modernos. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, más que todo, esta posmodernidad nos llama a la renovación, nos llama a la innovación, nos llama también a una reingeniería, ¿sí? Pero eso es con respecto a las formas, más no con respecto al fondo. Esa es la idea que quiero transmitir con esta disertación. Así es que, bueno, vamos a seguir introduciéndonos con unos conceptos aquí que nos van a ir llevando a nuestras tesis, nuestros argumentos principales. En estos tiempos modernos, donde todo cambia con rapidez, se hace necesario que hagamos un alto en la manera como estamos realizando nuestro culto a Dios. Así es una necesidad. ¿Por qué? Porque la posmodernidad ha sido invadida de tecnología, ha sido invadida de nuevos conocimientos científicos y se nos está haciendo creer de que el culto que nosotros estamos tributando a Dios es un culto arcaico, es un culto pasado de moda, es un culto que realmente ya no se acomoda a los tiempos modernos. Entonces, quiero aclarar que eso es una falsedad. Nosotros podemos tributar culto al Señor con las bases esenciales, pero también podemos hacerlo teniendo en cuenta todo lo que podamos innovar, todo lo que podamos actualizar, todo lo que nosotros podamos restaurar incluso, ¿verdad? Sin perder de vista lo que es esencial. Podemos hacerlo, sí, pero solo las formas externas. Las formas externas. Estaba yo escuchando ahora unos himnos, unas canciones cristianas de un reconocido salmista, adorador de los cristianos, del cristianismo. Se llama Marino Stanislao. Marino Stanislao tiene un ministerio de más de 50 años. Entonces, estaba escuchando yo unas canciones que él las cantó hace más de 30, 40 años. Y me doy cuenta de que él toma esas canciones, toma la letra de sus canciones y lo que hace es que la recicla. ¿Sí? Le agrega nueva tecnología musical, ¿sí? Y el mensaje, la esencia del mismo, el culto, la adoración que él tributa a Dios aquí, no pierde su esencia. Solo lo que él hizo es renovarlo, ¿sí? Actualizarlo, modernizarlo, pero sin perder la esencia. Esa es la idea que yo quiero transmitir aquí con esta disertación. Sigamos escuchando. La razón es muy simple. No sea que tal vez en nuestro deseo de innovar todo, le estemos ofreciendo al Señor un sacrificio que a Él no le agrade. Existen hoy en día lugares en donde la celebración del culto ha tomado las características de una animada reunión social. Otros en donde el culto parece más bien un lugar de exhibición de nuevas modas. Otros, el espacio en donde presentar orgullosamente las mejores agrupaciones artísticas musicales. Así es. Entonces, con el deseo de querer innovar, de querer actualizar o modernizar el culto, no vayamos a caer al extremo de que convirtamos el culto sencillamente en estas cosas que estamos diciendo. Un show, una obra de teatro, musical, artística, que desagrade a Dios. Entonces hay que tener cuidado porque innovar no quiere decir que hay que abandonar las bases esenciales, es decir, el fondo de lo que es el culto al Señor. Eso no es lo que significa innovar. Innovar más que todo es renovar, reciclar, ¿sí? Es hacer reingeniería, pero de las formas, ¿sí? De las formas externas, más no de lo que es la estructura esencial del culto al Señor.
Por estas razones y otras más que pudiera mencionar, es necesario que observemos el ejemplo que nos dieron los primeros cristianos y aprendamos de ellos las características del culto de la iglesia primitiva. Así es. Para nosotros entonces hacer esa innovación, esa renovación, esa actualización, tenemos que ir a la historia y ver la forma como la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, rindieron culto al Señor. Y en el pasaje que hemos tomado, ahí está, definido de una manera magistral, la forma en que la iglesia primitiva tributaba su culto al Señor. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, conformada por 120 discípulos de Jesús de Nazaret, allá en Jerusalén, esta iglesia estaba conformada mayoritariamente por judíos, ¿sí? Eran judíos. Y tenemos que hacernos entonces la pregunta, si ellos eran judíos, aunque eran judíos que eran discípulos de Yeshua, el Señor, Jesucristo, entonces, ¿cómo adoraban los judíos? ¿Cómo le rendían culto los judíos al Señor? Porque vamos a ver que ellos realmente lo que hicieron fue adoptar la forma en que el pueblo de Dios, ¿sí?, la ortodoxia del judaísmo, le rendía culto al Señor. Entonces, nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que aprender, ¿sí?, justamente de ellos, aunque sabemos que al final del primer siglo ya la iglesia era mayoritariamente gentil, es decir, sus miembros ya no eran los primeros judíos que la conformaron, sino que la iglesia se había abierto al mundo gentil. El mensaje del evangelio se había extendido al mundo gentil y muchos gentiles, por miles, ¿sí?, al final del primer siglo comenzaron a conformar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengamos en cuenta esta máxima, ¿sí?, ética y espiritual. Tenemos que aprender de la iglesia primitiva, cómo fue que ellos le rindieron culto al Señor, y nosotros adaptar esa estructura, esa forma a nuestros tiempos modernos. Primero, un culto de enseñanza apostólica. Aquí voy a mencionar entonces las características de esa forma de rendir culto al Señor en la iglesia primitiva. Aquí está el primero, era un culto de doctrina, de enseñanza apostólica. Número 2. Un culto de comunión espiritual. Era un culto de comunión espiritual. ¿Qué quiere decir? Había coinonía, ¿sí? Había hermandad espiritual, fraternidad espiritual. Número 3. Un culto de oración bíblica. Un culto de oración, ¿sí? La oración. La oración desde antiguo era básicamente una costumbre muy frecuente en el pueblo de Dios. Así es que la iglesia judeo-cristiana adopta también la práctica de la oración como un ejercicio espiritual para desarrollar la fe. Cuarto, un culto de recordación de la Pascua del Señor. Amén. Un culto de recordación de la Pascua, ¿sí? Una de las festividades sagradas del pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a aprender cómo la iglesia centró la realización de su culto de adoración al Señor, lo centró en la celebración de esta festividad, pero obviamente pues con un carácter no judío ortodoxo ni judío rabínico, sino judío mesiánico. Entonces nos vamos a enfocar en este orden de ideas en nuestro primer argumento. ¿Cuál era la primera característica del culto que rendía la iglesia primitiva al Señor? Un culto de enseñanza apostólica. La doctrina de los apóstoles aclaró y explicó las enseñanzas de los evangelios dadas por Jesús. Así es. La iglesia
doctrinalmente tenía un patrón, tenía un cuerpo. Ese cuerpo lo empezó a desarrollar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en los días de su ministerio. ¿Qué enseñó Jesús? Las verdades del reino. ¿Qué enseñó Jesús? Las verdades acerca de Dios el Padre. ¿Qué enseñó Jesús? Las verdades acerca de lo que la Torá, los profetas, los escritos sagrados, ya habían sido enseñados y revelados por 16 siglos. El pueblo hebreo, pueblo del Señor, fue doctrinado, ¿sí?, por los sacerdotes, por los levitas, por los profetas, por los ministros de la palabra, ¿sí? Al final de los días de los profetas, nosotros vemos que hubo una especie como de transición. La enseñanza de la doctrina ya no recaía en los sacerdotes, ni siquiera en los profetas o en los levitas, sino en los maestros, a los que denominaron rabinos. Esto ocurrió históricamente, pero desde el principio la enseñanza, ¿sí?, que nuestro Señor compartió, Él infundió a todos sus discípulos, fue esta, la que estaba basada, repito, en la Torá. Todas las instrucciones, ¿sí?, enseñadas por Dios a su siervo Moisés, que a su vez su siervo Moisés y el magisterio de su tiempo compartió con el pueblo de Dios. Entonces, estas enseñanzas el Señor las reinterpretó y las llevó a su punto culmen, a su punto máximo. Cada una de estas enseñanzas. El Señor Jesucristo entonces no enseñó su propia doctrina, Él enseñó la doctrina que ya estaba revelada en las Escrituras. Por eso Él afirmó que su doctrina no era doctrina de Él, sino la doctrina del Padre, la que el Padre había enseñado a su pueblo, y Él estaba también aquí compartiéndola con todo el pueblo de Dios. Los que creyeran en Él, pues obviamente serían sus discípulos, y sus doctrinas, sus enseñanzas, las harían parte de sus vidas y de su fe. La doctrina apostólica edificó los fundamentos de la nueva iglesia. Los apóstoles, nos dice aquí este pasaje de Hechos capítulo 2, desde el 42 en adelante, fueron los maestros, ¿sí?, de la iglesia primitiva. Los apóstoles, ellos fueron los enviados por el Señor para presidir la iglesia. Pues bien, su tarea no solamente consistió en presidir la iglesia, gobernar la iglesia, sino enseñar a la iglesia, doctrinar a la iglesia. Es así como el apóstol Pablo, él se hace llamar apóstol, predicador y maestro a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Apóstol, maestro y predicador ¿de qué? De la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Entonces, fueron los apóstoles quienes al principio doctrinaron a la iglesia. Posteriormente, pues, los apóstoles fueron entrenando a otras personas a las que el Señor llamó y las constituyó después como ministros al servicio y a la edificación de la iglesia. Pablo escribe allá a los Efesios en el capítulo 4, verso 11, que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Entonces, esta tarea de enseñar magisterialmente a la iglesia a través de este ministerio de la enseñanza fue consolidado posteriormente cuando el Señor establece. Ahora, la tarea de adiestrar y de formar maestros, esto fue una tarea apostólica. Luego entonces, estos maestros entrenados, capacitados, fueron los que continuaron doctrinando a la iglesia. Pablo, en ese sentido, él se considera una persona que es un perito, un experto, un arquitecto, ¿sí? Él, como apóstol, lo hizo. Pero, repito,
No solamente fue el apóstol Pablo, ¿sí? En la iglesia primitiva otros fungieron también como apóstoles del Señor. Ejemplo, el apóstol Pedro, ejemplo, el apóstol Juan y otros de un segundo orden que no participaron del grupo de los 12 iniciales, pero que fueron reconocidos después como apóstoles. Por ejemplo, Timoteo, por ejemplo, Tito, por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor. Ellos fueron reconocidos también como apóstoles en la iglesia primitiva y ellos contribuyeron también a la tarea de edificar doctrinalmente a la iglesia. La doctrina de la iglesia, en forma general, estaba basada en la enseñanza de los profetas, la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la doctrina de la iglesia es judeo-cristiana. Correcto. ¿Por qué? Porque los apóstoles que estamos mencionando aquí y los profetas que estamos mencionando aquí eran judíos. Eran judíos. Y de esta manera nosotros no podemos desconocer que la doctrina apostólica, la doctrina profética, la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo es judeo-cristiana. Es judía por lo que expliqué y es cristiana porque la piedra angular de la doctrina de la iglesia primitiva, la piedra angular era la persona y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto sigue siendo igual para nosotros en el día de hoy. Todo aquel que realmente profese una fe y adore al Señor, le rinda culto al Señor, debe entender que nuestra fe y nuestra doctrina y nuestra adoración es judeo-cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, un culto de comunión espiritual. Esa comunión se expresaba por el amor con que compartían sus bienes. Así es. Esta comunión de la que aquí estamos haciendo mención los impulsaba a ellos a vender lo que tenían, sus posesiones, ¿sí? Obviamente sin quedarse en la calle, ¿no? Sin quedarse desamparados. No, ellos vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para practicar una especie de comunismo, ¿sí? Una especie de comunismo. Y de esta manera no había necesidad de techo, de abrigo en la iglesia primitiva. Esto fue una práctica que se llevó por algún tiempo, hasta que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén comenzó a ser perseguida, no solamente por los judíos ortodoxos, sino también por el mismo imperio romano. Hubo un tiempo de persecución en la que a los cristianos se les despojó de sus posesiones, de sus bienes. Estoy hablando de la iglesia principalmente de Jerusalén. Entonces, en medio de esta circunstancia, el apóstol Pablo, como ya él había fundado varias iglesias en el mundo gentil, levantó una colecta, ¿sí? Levantó una ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban careciendo de lo más necesario allá en Jerusalén. Esto lo hizo el apóstol Pablo y no lo hizo una sola vez. Al parecer, según los escritos del Nuevo Testamento, lo hizo varias veces. Así es que hasta aquí el modelo comunitario fracasó, ¿sí? Porque tuvieron que apoyarse, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades básicas en la ayuda que le rindieron sus hermanos gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Equivocadamente hoy grupos políticos, grupos de izquierda, grupos ateos incluso, han tomado esta práctica histórica de la iglesia cristiana para ellos fundamentar el hecho de que es el Estado quien tiene que apoderarse, es el Estado quien tiene que adueñarse de todos los bienes de una nación. Y entonces
ellos no solamente gobernar políticamente a una nación, sino proveer al pueblo de todas las necesidades básicas. Es de esta manera como ellos han fundamentado esto. Pero nosotros vemos que este modelo fracasó en la iglesia del Señor. Fracasó, ¿sí? Y pues, viendo el fracaso en medio de la iglesia, históricamente, no hay razón para creer que si nosotros hoy aplicamos esto, pero en nombre del Estado y no en nombre de la iglesia, si nosotros aplicamos este modelo, esto también va a fracasar. ¿Sí? Va a fracasar. Esta palabra comunión es interesante, ¿sí? Viene del griego koinonía y significa participación, solidaridad, ¿sí? Ahora, aunque el modelo fracasó, sin embargo, a lo largo de la historia, la iglesia practicó esto, practicó la solidaridad, practicó la ayuda comunitaria para aquellos hermanos que tenían necesidad, es decir, que eran menos favorecidos. El ministerio a los que estaban en orfandad, ¿sí? Huérfanos, a las viudas, a los encarcelados, a los perseguidos, a los desfavorecidos. Este ministerio social, el Señor Jesucristo llamó a que la iglesia lo practicara. Porque siempre íbamos a tener a los pobres en medio de nosotros. Y la iglesia debía tenderle la mano a aquellos más necesitados. No solamente predicarles el evangelio, sino también tenderles la mano para que socialmente esta tarea se pudiera consolidar y estas personas tuvieran un corazón más abierto al mensaje de la buena nueva de salvación. Esa comunión les dio la victoria sobre el mundo pagano. Así es. Finalmente, el apóstol Juan es el que escribe que es la fe, la victoria que ha vencido al mundo. Y pues los escritores apostólicos resaltaron en sus escritos el hecho de que a pesar de la persecución, a pesar de los padecimientos, a pesar de las aflicciones, a pesar de que ellos eran despojados y vivían en pobreza social, en pobreza económica. Sin embargo, la fe no decayó en ninguno que hizo parte de la iglesia primitiva. En la carta del apóstol San Pablo a su discípulo ministerial, Timoteo, su segunda carta, hay 10 referencias que apuntan al hecho de que la fe cristiana, el creyente que practica una fe genuina, una fe bíblica, debe ser sufrido. Debe ser una persona dispuesta a las aflicciones e incluso a la persecución. Es bienaventurado, dice el apóstol, el creyente, aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, pero no debe ignorar que va a ser perseguido, va a ser atribulado. Así es que, mis amados hermanos, podemos participar de la comunión espiritual aún en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Podemos participar de la comunión espiritual, porque esto es lo que identifica realmente a un verdadero adorador, a una persona que le rinde a Dios culto. La iglesia primitiva participó de la comunión, no del ecumenismo. Esto es una aplicación que quiero hacer. El enemigo ha tratado de imitar, ¿sí? Ha tratado de imitar esto de la comunión. Ya escuchó usted que grupos comunistas, marxistas, leninistas, ideologías ateas, han tratado de imitar y de decir de que la iglesia de hoy debe practicar el comunismo, ¿sí? Pero no un comunismo dirigido, orientado
presidido por la iglesia o por la fe cristiana, sino por el Estado, por la fuerza del Estado. Pero esto, repito, no solo es una imitación, sino que es un modelo fracasado. En las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que Dios está de acuerdo en que usted trabaje y que usted gane la bendición de Dios, el respaldo de Dios, su pan diario, lo gane por el esfuerzo de su trabajo personal. Así que aquel que trabaja honradamente, aquel que trabaja dignamente, no solamente tiene la oportunidad de satisfacer sus necesidades de una manera digna, sino que también tiene la posibilidad de acumular patrimonio, de acumular capital. ¿Para qué? Para ayudar primeramente al pueblo de Dios, a los de la familia de la fe, y después para ayudar a aquel que, aunque no es creyente, sí puede gozar de nuestra solidaridad, puede ser partícipe de nuestra obra social. Entonces, mis amados hermanos, el comunismo, sí, marxista, leninista, es una imitación de lo que es la comunión. Otra imitación es lo que yo aquí denomino como ecumenismo. El ecumenismo es una ideología que comenzó a funcionar desde el año 1962. Año 1962. Este movimiento ecuménico lo que pretende es aglutinar a todas las iglesias, a todas las doctrinas de fe, ¿sí? Aglutinarlas en una sola, ¿sí? En una sola organización. Se creó una entidad ecuménica llamada la CMI o Concilio Mundial de Iglesias para alcanzar este propósito. Esto fue promovido por el Concilio Vaticano II, realizado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Desde el principio, su propósito fue aglutinar a todas las doctrinas monoteístas, es decir, aquellas que no son politeístas, por eso están excluidas de este Concilio Mundial de Iglesias, los hinduistas, los budistas están excluidos porque son politeístas, pero ideologías religiosas como el Islam, el judaísmo y el cristianismo en todas sus vertientes, aquí fueron aglutinadas. El fallecido Papa Francisco también le dio un espaldarazo a este movimiento ecuménico, ¿sí? Ecuménico. Le dio un espaldarazo antes de morir. Y él propuso un pacto incluso. Si usted quiere saber más acerca de lo que es el ecumenismo y la diferencia entre lo que es la comunión del Espíritu, vaya a nuestro canal ministerial y busque la disertación titulada La comunión del Espíritu por este servidor. Y allí usted va a conocer más detalles acerca de esto. Pero aquí quiero cerrar este punto diciendo que ecumenismo no es comunión. Ecumenismo no es comunión. El ecumenismo es un programa paralelo del misterio de la iniquidad, del diablo, ¿sí? Es un programa paralelo para confundir a la iglesia del Señor, para desviar a la iglesia del Señor, y debe de practicar la comunión sugerida, la comunión del Espíritu, y comience a practicar el ecumenismo. De esta manera, pues, van a ser engañados, van a ser desviados de lo que es la verdadera comunión espiritual. Tercero, un culto de oración bíblica. La oración se practicaba unánimemente. Hechos 1:14. Vamos a leer este pasaje, Hechos 1:14, para que usted vea cómo la iglesia primitiva practicaba la oración y de una manera metódica, en horas específicas. Escuchemos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. En este pasaje nos dice, antes del descenso del poder del Espíritu Santo sobre 120, que ellos perseveraban en la oración. Pero más adelante, en el mismo libro de los Hechos, cuando Pedro, el apóstol, llega al templo de Jerusalén,
a la hora de la oración, nos dice el texto, a la hora de la oración, allí ministró a una persona que estaba paralítica, un varón que estaba paralítico. El texto nos dice, creo que está en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en donde Pedro, ¿sí?, y Juan llegaron al templo, dice, a la hora de la oración. ¿Para qué? Para orar, para orar. Este pasaje, repito, nos muestra que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Practicaba la oración y de acuerdo al modelo judío, ellos lo hacían 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. En el judaísmo, estos tiempos están aún establecidos en el día de hoy. Están establecidos. Y ellos creen que el tiempo de la oración de la mañana fue establecido por Abraham. El de la tarde fue establecido por Isaac. Y el de la noche fue establecido por Jacob. Y en realidad sí, hay sustento bíblico para nosotros afirmar esto. Pero no solamente oraban 3 veces al día los judíos, sino que esta costumbre fue asimilada también por los primeros creyentes de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia primitiva. Lo hacían también 3 veces al día. Y aquí tenemos el registro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, viendo a los apóstoles, a Pedro y a Juan, ir a la hora de la oración. Igual nosotros, en este tiempo, como estoy diciendo, la iglesia también debe practicar la oración, porque la oración es una fuente de poder espiritual, porque la oración incluso fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo, fue enseñado. Todo aquel que es creyente tiene que practicar una vida de oración, porque la oración incluso es parte de lo que es el culto y la adoración al Señor. La oración se hacía en horas específicas. Hechos 3:1. Aquí está el pasaje, Hechos 3:1. Aquí vamos a darle lectura para que ustedes confirmen que lo que estoy diciendo es verdad, que está apoyado en la palabra de Dios. Escuchemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hora novena, hora de la oración. Eso eran exactamente 3 de la tarde. 3 de la tarde. Pero la primera hora era las 9 de la mañana. ¿Sí? Hay que entender que la forma de denominar el uso horario en el nuevo pacto no es el mismo, ¿verdad?, el que nosotros hemos hoy adoptado. Ellos trabajaban con el calendario judío. El calendario judío. Y el calendario judío, pues, comienza a denominar las horas a partir de las 6 de la mañana. ¿Sí? De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ese es el día. 6 de la mañana, 6 de la tarde. Así que la hora primera del día son las 6 de la mañana. La hora tercera es la hora novena, era el primer tiempo de oración. La hora novena, 3 de la tarde, es el segundo tiempo de oración. Y había un tercer tiempo de oración que se hacía regularmente en las noches, ¿sí? En las noches, o a veces incluso se hacía en la segunda vigilia de la noche. Quiere decir a partir de las 9 de la noche. Los salmistas consideraban esto una bendición. Los salmistas, los escritores sagrados del libro de los Salmos, lo consideraban una bendición. ¿Sí? Era bienaventurado aquel que estaba en la casa del Señor en las noches. Bendito sea el nombre del Señor. Esta costumbre entonces, como vemos, fue adoptada por la iglesia primitiva. Igual, hoy, la iglesia de nuestros tiempos modernos debería adoptar estos tiempos de oración. ¿Por qué? Porque es mucho lo que nosotros podemos recibir como fruto de la oración. Una vida de oración es una vida en victoria. Así lo declaro, así créalo, en el nombre del Señor. Una vida de oración será una vida en victoria. Por eso hay que dedicarle tiempo, ¿sí?, a esta práctica espiritual que es muy provechosa. La oración se hacía en lugares específicos. Hechos 16:13.
Vamos a leer este texto porque aquí quiero hacer mención de un lugar específico del templo en el que los cristianos, los seguidores de Jesús, se reunían para orar. Escuchemos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este es el testimonio del apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Filipos, ¿sí? Un territorio que no era judío, ¿sí? Pero Pablo dice que cuando él llega allá a Filipos, allí no había una sinagoga en donde el pueblo judío se pudiera reunir y al que él pudiera ir a compartirles las verdades del evangelio, a enseñarles que Jesús era el Mesías, esperado por el pueblo judío y profetizado por los profetas de Israel. Él no encontró un lugar donde hacer esto, sino que se dirigió a un lugar al lado de un río. Es el río Lico, según la historia nos dice. Y en ese lugar, pues, se reunía la gente, especialmente aquellos que eran judíos, para orar. En ese lugar nos dice las escrituras que se reunieron el apóstol Pablo y todos aquellos que en esa ciudad eran judíos, ¿sí? Eran creyentes y tuvieron la oportunidad de escuchar allí por primera vez el evangelio. Bien, pero los judíos allá en Jerusalén se reunían básicamente en dos lugares, ¿sí? En dos pórticos del templo. Hay que comprender, hay que saber que el templo de Jerusalén tenía varias puertas, ¿sí? Estoy refiriéndome al templo que destruyó el Imperio Romano en el año 70. Tenía varias puertas. Era una construcción arquitectónica gigantesca. Y tenía por lo menos 10 puertas. El templo de Jerusalén, el templo de Herodes, para que seamos más precisos. En dos de estas puertas, los creyentes en Yeshua se reunían porque tenían la capacidad física de albergar ese número de personas. ¿Cuáles son básicamente esas dos puertas? Una de ellas es llamado el Pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón. En los días del ministerio de nuestro Señor se hace mención de este pórtico. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 10. Una festividad de las luces, festividad de la dedicación. El Señor Jesucristo estaba allí, en ese pórtico. Ahí se estaba reuniendo con sus seguidores. Y el otro pórtico que se menciona es el pórtico La Hermosa, en donde Pedro y Juan fueron usados por Dios como instrumentos para ministrar sanidad a un paralítico. Repito, no solamente habían dos puertas, pero en estas puertas específicamente aquí se reunían los primeros cristianos. ¿Para qué? Para orar, para participar de la adoración. Note usted entonces que los primeros cristianos no construyeron capillas, ni templos, ni catedrales. No, ellos acudieron al templo. Después, cuando el templo fue destruido, iban a las sinagogas judías. Y después, cuando los judíos los persiguieron y los expulsaron de la sinagoga, entonces ellos se reunían en casas. Se reunían en las casas. Pero cuando el Imperio Romano comenzó a perseguirlos, en cabeza de Nerón y todos sus seguidores, entonces ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las casas. Se reunían en catacumbas, en cuevas, en túneles. Se escondió, la iglesia se escondió para no padecer la persecución ni el exterminio. Y esto ocurrió hasta el año 311, cuando el emperador Constantino promulgó un edicto de tolerancia a favor del cristianismo. La oración era acompañada de ayunos. Hechos 13:3. Así es, ayunos acompañaban la oración. Es porque el ayuno y la oración son ejercicios espirituales inseparables, definitivamente. Cuando usted ayuna, usted tiene que necesariamente meterse también en un tiempo de clamor y de intercesión. Entonces vemos cómo la iglesia primitiva en realidad tenía prácticas piadosas que le ayudaban realmente a conservar su fe y expresar de una manera pública
o privada su devoción al Señor, su fe en el Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto ocurrió en la iglesia de Antioquía de Siria, ¿sí? La primera iglesia que se formó entre los gentiles. Saulo de Tarso ya se había convertido al Señor, y Saulo de Tarso había esperado por lo menos entre 14 y 16 años para empezar a desarrollar su ministerio. Allá en Antioquía de Siria, dice las Escrituras, que había maestros, profetas. Allí se manifestó el Espíritu Santo y escogió a Saulo y a Bernabé para la obra ministerial a la que los había llamado. Dice el texto que ellos estaban orando y estaban ayunando. ¿Sí ve? Entonces, son dos prácticas inseparables, el ayuno y la oración, y son básicas, son fundamentales para todo aquel que quiere rendirle culto y adorar al Señor. También está Hechos 14:23. La iglesia primitiva adoptó el modelo judío para orar, pero modificado por el Señor Jesucristo. Así es, estamos diciendo que la iglesia primitiva adoptó el modelo de oración del pueblo judío, efectivamente. Modelo antiquísimo, ¿sí? Modelo que se estableció ya de una manera formal 400 años antes de la era cristiana y se reafirmó al final de nuestro primer siglo, el primer siglo de la era cristiana, finales. Allí se consolidó. Bien, este modelo fue adoptado por el cristianismo. ¿Cuál modelo? Bueno, a este modelo se le denomina el Shemoneh Esrei, expresión hebrea que significa 18 bendiciones. Es que en el culto que se hacía en la sinagoga se hacían por lo menos 18 oraciones en forma de bendición. 18 oraciones. Y este era un modelo estricto, estructural. Era la estructura del culto que se rendía a Dios en una sinagoga. Este modelo fue transformado, fue renovado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nosotros lo vemos? Allá en Mateo capítulo 6. Sus discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar. No porque ellos no sabían, ellos sabían. Pero ellos querían aprender a la manera como Jesús oraba. Porque ellos habían visto que la forma de orar de Jesús era eficaz. En cambio, la forma de orar de ellos era casi un rezo, ¿sí? Un rezo sin ninguna eficacia. Jesús les enseñó. ¿Y qué les enseñó? Les enseñó con base en el modelo del Shemoneh Esrei o Amidá, que también se llama así, la Amidá, porque se hace, estas oraciones se hacen en pie, de pie. El Señor reestructuró la Amidá. Y ahí en Mateo capítulo 6 usted puede ver cómo el Señor lo hizo. Es que Jesús era no solamente un experto, maestro de las Sagradas Escrituras, él también era un hombre de oración y un hombre espiritual, y entendió que básicamente lo que sus discípulos estaban necesitando era aprender a orar a la manera eficaz como él oraba. Por eso de una manera muy misericordiosa enseñó Jesús este modelo. Está allí en Mateo capítulo 6, los primeros 10, 12 versículos. Esta oración no es un rezo, es un modelo, es un patrón estructural para que ellos aprendieran a orar. Y así lo hizo la iglesia primitiva. Y así debemos hacerlo también nosotros en este tiempo. Cuarto, un culto de recordación de la Pascua del Señor. La celebración de la Cena del Señor fue una institución hecha por el Señor y recomendada por el apóstol Pablo. Así es. En las palabras textuales que encontramos en este pasaje de Hechos 2:42 dice que ellos partían el pan en las mesas. Esta expresión lo que nos está diciendo en forma retórica es que ellos celebraban la Pascua del Señor. ¿En dónde? En la mesa del Señor. Se sentaban a la mesa y participaban de la Pascua. La Pascua es una de las festividades sagradas más importantes del pueblo judeocristiano. Jesús participó de la cena pascual y
cuando él participó de la cena pascual, lo que llamamos hoy tradicionalmente la última cena, él instituyó esta celebración, ¿sí?, para la posteridad. ¿Por qué? Porque ya estaba establecida la cena pascual, pero en el pueblo judío, y era para celebrar la liberación de la opresión de los egipcios en días de Moisés. Pero Jesús, como edificador de su iglesia, él le enseñó esta pauta a sus discípulos para que la practicaran por la posteridad. Así es que la Pascua que nosotros celebramos es una Pascua mesiánica y tiene propósito es de recordar no lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel allá en Egipto, no, sino para recordar lo que nuestro Señor Jesucristo, como Cordero Pascual, como el Cordero de Dios, hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Moisés liberó al pueblo de Egipto. Jesús, nuestro Señor, nos libera a nosotros de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del diablo. Esta pauta, esta instrucción, el apóstol Pablo la aprendió y la instituyó también en la iglesia de Corinto, y creo también por extensión que la cena del Señor se celebraba también en todas las iglesias gentiles, es decir, las iglesias que se habían convertido a Jesús de Nazaret. Esto es la parte central, esto se constituyó en la parte central de la celebración de la Pascua, ¿sí? El partimiento del pan, el participar de la copa. Esto, repito, anunciaba la muerte del Señor, su resurrección y su segunda venida. Pablo le enseñó esto a la iglesia de los Corintios. Cada vez que la iglesia entonces de Corinto, y por extensión, repito, todas las iglesias cristianas celebraban la Pascua, lo hacían con una perspectiva mesiánica y lo hacían también con una perspectiva profética, como vamos a ver más adelante. Esto entonces constituyó, repito, el centro de la celebración del culto, ¿sí?, en la iglesia primitiva, esta celebración. ¿Y qué es lo que ellos recordaban? Bueno, la muerte del Señor, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. La celebración de la Cena del Señor era el momento central del culto de la iglesia primitiva. Era el momento central, ¿sí? O sea, ellos hacían un culto con todo su orden, pero esto era lo que consideraban lo más importante. Ahora, vale la pena recordar que esta celebración de la Pascua cristiana, de la Pascua mesiánica, la hacían los primeros creyentes en medio de ágapes, de reuniones, de celebraciones en las que el pueblo no solamente participaba de estos símbolos, ¿sí?, el pan, la copa, en la mesa del Señor, sino que ellos también hacían ágapes, celebraciones en donde incluían comida y bebida, especialmente para bendecir a aquellos hermanos que eran pobres, porque como usted puede ver, los pobres siempre han existido y seguirán existiendo. Entonces, esto se comenzó a hacer en medio de ágapes, reuniones cristianas, en donde, repito, se celebraba como aspecto central del culto la cena del Señor, pero también se participaba de banquetes, ¿verdad?, fraternales entre los creyentes. La celebración de la Cena del Señor apunta a un gran evento escatológico. Así es, como ya lo dije. ¿Cuál es el evento escatológico al que apunta la Cena del Señor? Bueno, la llamada celebración de la cena de las bodas del Cordero. Eso está allá en el libro Apocalipsis, capítulo 19. Dice que son bienaventurados los que son invitados a participar de esta celebración, la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero es un evento profético que se va a celebrar aquí en la tierra, en donde el Señor Jesús va a sentar a todos los suyos en su mesa, ¿sí?, para participar de banquetes celestiales. Esto no es espiritual, ¿sí? Esto no es espiritual, es literal. Este banquete se va a realizar después que el Señor Jesucristo venga del cielo, casado espiritualmente con la iglesia, y
realice aquí el juicio a las naciones y luego dicen las escrituras que Él convidará a su pueblo, especialmente a aquellos que han creído en Él, ¿sí? A su pueblo Israel va a ser convidado para participar de esta cena gloriosa. Es un banquete de recepción, igual que se hace aquí en la tierra. Cuando una persona se casa, ¿verdad? Realiza una ceremonia en el altar, un templo, un santuario, y luego pues pasa de allí, de ese lugar, en donde ya ha realizado el matrimonio, pasa a un lugar en donde convida a unos invitados a participar de un banquete de bodas. Es esto exactamente lo que de una manera escatológica apunta la cena del Señor. Así que es importante que usted como creyente, cuando su iglesia celebre la cena del Señor, ¿sí? Cuando su iglesia lo celebre, usted participe, porque no creo sinceramente, que una persona que no participe de la cena pascual, de la cena del Señor, en su iglesia local, va a participar del banquete de cena de bodas celestial, donde el Señor servirá a su pueblo. Concluimos. Un cristiano, según San Pablo, debe considerar su vida como un culto a Dios. Al amar a Dios y al prójimo, cumple con esta demanda. Pero este amor debe traducirse en obras de misericordia. De modo que un cristiano no solo rinde culto a Dios en el momento de la reunión pública de su iglesia, su vida cotidiana debe ser un continuo culto a Dios. Así es. No solamente rendimos al Señor culto, como estoy diciendo, en forma pública o en forma privada, sino que todo acto de misericordia, todo acto de compasión, todo acto de justicia que usted practique con su prójimo es una expresión de culto al Señor. Una expresión de culto al Señor. Esto es básico, esto es fundamental. Santiago dice que la fe que no tiene obras es muerta. Pero todos los que son de fe deben practicar y están llamados a practicar obras de justicia, obras de misericordia, para que su fe realmente sea una fe genuina, no una fe muerta. Santiago lo dice así literalmente en su carta. La fe que no tiene obras es muerta, así como un cuerpo que no tiene un espíritu está muerto. Así es que sigamos practicando estas obras de justicia, de compasión, de misericordia con nuestro prójimo, porque eso es parte del culto que debemos tributar al Señor en espíritu y en verdad. Visto el culto de esta manera y practicándolo así, no hay razón para creer que nuestro culto, para que sea grato a Dios, debe tener un invitado especial cada día, un grupo musical invitado, un programa social recreativo o cualquier otra innovación moderna. Nuestro culto, aunque sea tan clásico como el culto de la iglesia primitiva y no le parezca fantástico y entretenido a muchos, para Dios siempre será grato en todos los tiempos. Así es. Esta verdad la dije al principio y quiero enfatizarla para concluir. Nuestro culto no tiene que ser un espectáculo público. No tiene que ser un show teatral. No tiene que ser como una función de película. No. El culto a Dios está conformado de todos estos detalles que hemos mencionado. Y con una estructura clásica, una estructura bíblica. Pero nosotros sí podemos mejorar, ¿sí?, las formas externas, valiéndonos de la tecnología, reciclar, por ejemplo, cánticos, adoración, alabanza, reciclar, por ejemplo, formas como se ministra la predicación, actualizar las formas como se levanta una ofrenda, en fin, sumar tecnología, sumar elementos que nos permitan actualizar, renovar las formas externas, pero sin abandonar la estructura clásica. Porque le digo, mi amado hermano, y le confieso que esto es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada tanto las formas externas como las formas internas. Recuerde que por esa razón fue que los profetas condenaron el culto ritual que el pueblo de Dios le rendía al Señor. El profeta Isaías dijo que este pueblo de Dios, era un pueblo que
había deshonrado a Dios, porque con sus labios lo confesaban, con sus manos, con su boca, lo adoraban, pero su corazón estaba bien lejos del Señor. No caigamos entonces en esa condenación, sino más bien presentemos al Señor, ¿sí?, un culto que a Él le agrada, básicamente con lo que es la estructura clásica, pero valiéndonos de todo lo que pueda servir como un instrumento para renovar, para reciclar, para darle reingeniería al culto. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Espero que esta disertación le haya edificado espiritualmente y quiero orar para que el Señor selle esta palabra en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra. A ti, Señor, como siempre, te doy toda la honra, la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Recíbela tú porque tú eres el único digno, tú eres el único sabio entre nosotros. Padre, bendice a cada persona que abre su corazón para recibir esta palabra y produce en ella, Señor, los frutos que tú esperas, por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hasta una próxima. Shalom, Ubrajá, Adonai. Paz y bendición del Señor. Hasta entonces. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.